Hermanos, les invito a seguirme en este texto que acaba de ser leído y que podamos, juntamente con las palabras del Señor, acercarnos también nosotros a nuestras propias turbulencias. Dice la palabra del Señor que vamos a mirar en esta mañana, que el Señor Jesús, en un momento ya cercano a lo que Él había de padecer por nosotros, siente que su alma está turbada, siente que hay una agitación, siente que algo ha comenzado a suceder y que dentro de su humanidad tiene que vivirlo. Recordemos que Jesús no solamente es Dios con nosotros, recordemos que Jesús de Nazaret, plenamente humano, también vive lo que significa el mirar la situación que le ha tocado vivir. Y uno se pregunta, ¿qué le turba a Jesús? ¿Qué le turba su alma a Jesús? Y uno comienza a preguntarse juntamente con Jesús, ¿qué nos turba a nosotros? A Jesús, en el versículo previo al texto que ustedes han seguido en esta mañana, está esto que le va a decir: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Como que hay una lectura aquí que Jesús está haciendo, de que algunos procuran seguirle, pero que en las intenciones de su corazón, en las condiciones en las que procuran hacerlo, Jesús se siente un poco impactado de cómo va a ser ese servicio. Y Jesús entonces se turba, como nosotros nos turbaríamos hoy en día, como Jesús también lo haría mirando las circunstancias nuestras. No solamente estamos apesadumbrados por los incendios, sin duda que nos afectan. Se inicia un incendio y comenzamos a recordar y a pensar lo peor. Y nos angustiamos. A mí me tocó el viernes, viajar y los buses no sabían si salir o no. Al fin salimos y rodeamos por algún lugar. No estoy muy claro por dónde fue el hecho de que llegamos a Santiago, pero había una preocupación profunda en nosotros. Jesús en algún momento miró la ciudad. Dice que Jesús se conmovió por la ciudad, porque sentía que la ciudad de Jerusalén no estaba preparada para lo que Él iba a hacer. Hay otras cosas que también a nosotros nos perturba. El texto, la palabra que se usa aquí, es la palabra que se usaría para las aguas que se agitan. Y nosotros conocemos mucho aquí en los malecones de cómo las aguas se agitan. Este es un momento muy difícil para los cristianos en algunos países. La persecución es algo que no solamente es lejana. La persecución para todos aquellos que han creído en Cristo y viven la fe, en la radicalidad de la fe, representan momentos muy desafiantes. Hay una angustia muy profunda también en nosotros, como lo estaba en Jesús. Este es un sentimiento que nosotros compartimos con Jesús, porque es un sentimiento en el cual la persecución de los cristianos implica un desafío ético muy importante actualmente en todas las culturas donde el cristianismo se da. Pero también nos angustia la corrupción. La corrupción es global. Ya uno no puede pensar en culturas que no estén afectadas por la corrupción social, económica, política, en especial en estos tres elementos. Jesús, en el texto que nosotros vamos a meditar en esta mañana, siente que su alma está angustiada.
la palabra dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Mi alma está turbada, ¿y qué diré? ¿Cuáles son las palabras de Jesús frente a la turbulencia? Quiero que vayamos al texto final para que lo volvamos a leer, a la parte final, el versículo 35. Y que ustedes miren en sus Biblias, los que no me sigan en lo que voy a leer. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Este texto esta escena, este relato está enfocado con esta última sección, en la cual yo quisiera que prestáramos atención. El mundo hebreo de aquel entonces, también algunas otras culturas cercanas, separaban su visión del mundo, estaba separado por luz y tinieblas, concebían el mundo como luz y tinieblas, bien y mal, espíritu y materia. Luz y tinieblas aquí es una referencia importante a ciertas experiencias que conforman para nosotros este destello de la luz. La palabra la hemos conservado en la cultura nuestra, fotos, por ejemplo. La fotografía, que nuestra hermana fotógrafa, depende mucho del manejo de la luz. Depende cómo una foto nos va a salir bien a nosotros, depende cómo nosotros manejamos la luz. Es decir, cuando usábamos esas cámaras mecánicas más o menos, pero hoy día no. Las máquinas vienen que son hipersensibles a detectar la luz. Ya no necesitamos estar enfocando y todas las cosas que hacíamos antes para cuidar de la luz y graduar la luz, ya no, eso no, hoy día no, es más sensible. La luz es un tema impresionante, fascinante en la época en que Jesús le habla a sus discípulos. Noten ustedes que aquí hay una cosa muy, por los opuestos aquí, entre luz y tinieblas, no hay una penumbra. Una cosa importante, noten, no hay una penumbra. Y aquí los que han creído en la luz y han llegado a ser llamados hijos de Dios porque han entrado en la luz. No están en la penumbra, están dentro de la luz. Y eso es una cosa significativa. Las penumbras, los medios, los espacios medianos en la luz siempre no son un tanto controversiales, no son un tanto confusos. Para los que madrugan son los que más conocen estos los momentos en los cuales no es muy claro todavía, entonces no sabemos si tener la luz, prender la luz o no, porque está esa situación un tanto indecisa, un tanto indubitable. Nosotros quisiéramos en esta mañana acercarnos a este texto y entender lo que Jesús está tratando de decir. Miren lo que dice aquí, la palabra del Señor dice, que las tinieblas nos van a sorprender. Noten ahí en el texto. Dice, caminen en la luz, porque si no caminan en la luz, las tinieblas los van a sorprender. Este texto tiene como objetivo mostrar, Jesús quiere mostrar, ¿a quién se lo quiere mostrar? A los gentiles. Aquí ha ocurrido una escena que en otro momento yo la he expuesto también de este púlpito, y es que los gentiles llegan a tener interés por entender qué es esto de Jesús. Que ellos habían leído, el texto indica aquí, hay que tener en cuenta que 200 años antes de Cristo se tradujo los escritos hebreos al griego. Entonces los griegos, los gentiles, que aquí se menciona como gentiles, conocían las escrituras, la podían leer o escucharla en su propio idioma. Por eso le van a preguntar a Jesús aquí, nosotros hemos leído acerca de la ley, ¿cómo es eso que tú vas a ser levantado? Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú no puedes ser el Dios crucificado. Tú has venido para ser el Salvador del mundo, tú eres el Mesías. Pero ¿cómo es esto de que tú vas a ser levantado?
Aquí el interés de los gentiles, el interés de los griegos, es mirar cómo Jesús va a explicar esto que les está diciendo a las multitudes, que el que viene a él no lo va a defraudar. Que el que viene a él y le sigue, él no lo va a defraudar. Eso les viene diciendo y lo viene escuchando. Pero algunos quieren seguirle a Jesús, al parecer, no con mucho compromiso. Y Jesús observa, y ahí el otro lado que miramos hacia de Dios. Dios en la profundidad de su conocimiento conoce las intenciones del corazón de las personas que le siguen y nota que algunos que están tratando de seguirle no tienen la intención de comprometerse plenamente con él. Y por eso el versículo anterior que lo leíamos dice, si alguno me sirve, sígame. Pese bien, calcule, analice, fíjese usted en lo que ha decidido al seguirme a mí. Si está realmente decidido a tomar un compromiso total para seguirme. Y si la decisión es esa, que usted siente que puede servirme, sígame. Pero si tiene una indecisión, deténgase hasta cierto punto, lo dice. La experiencia con nosotros, los que estamos en la formación de lo que llamamos la educación teológica, la formación de líderes cristianos, este es un tiempo muy agradable para nosotros, porque tenemos nuevos estudiantes. Y ahí tenemos personas que el Señor ha puesto en su corazón servirle y han decidido dar horas de su vida, aparte de su trabajo, algunos de ellos, algunos toda su vida, por estudiar la palabra de Dios, por instruirse, por prepararse, para ir asumiendo en el transcurso de esa formación un fortalecimiento del compromiso que ha hecho con Jesús. Un compromiso que se va clarificando, que va poco a poco siendo posible, siendo observable. Y entonces la persona va diciendo, yo evidentemente, yo quiero seguirle al Señor. Hay cosas que por el momento me estorban, pero las voy dejando y cada vez me voy comprometiendo más y voy sintiendo que realmente puedo servirle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice, quiero servirle al Señor, está diciendo, yo estoy plenamente consciente que le sirvo al Señor. Dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y eso nos lleva tiempo, nos lleva esfuerzo, nos demanda, tiene sus exigencias, tiene sus demandas, tiene sus exigencias. Jesús le dice a los discípulos, mi alma está turbada. Y mi turbación llega al punto en el cual yo no entiendo hacia dónde va y cómo puedo entender esto. Y entonces ustedes tienen esas palabras de Jesús aquí, donde Jesús se refiere a Dios, se refiere a su Padre, y le dice, Padre, sálvame de esta hora. Lo tienen ahí ustedes en el texto, en el versículo 27. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Lo vamos a encontrar en otras formas en otro momento. Yo en realidad no quiero enfrentarme a esto, dice el Señor Jesús. Si es tu voluntad, sálvame de esto. Pero la hora en la que yo tengo que cumplir lo que tú quieres que yo haga y para lo cual tú me has enviado, ha llegado. Y entonces escucha una voz. Porque Jesús le dice que se haga aquí algo que signifique la gloria tuya, glorifícalo. Glorifícate tú en medio de estas circunstancias, en el momento en que yo siento que mi alma se turba, yo quiero que tú te glorifiques. Es ese momento en el cual las angustias nuestras terminan mostrándonos la gloria de Dios, significan mostrándonos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es Dios con nosotros, Jesús también es Jesús de Nazaret plenamente humano. Y en el momento de las grandes angustias es cuando nosotros vemos la gloria de Dios. Entonces Dios se manifiesta, pero no siempre estamos preparados para ser perceptible, para percibir la presencia de Dios. No siempre estamos ellos. Aquí se escucha una voz. Y la voz del Padre es, ya
Te he glorificado, ya lo he glorificado y te glorificaré otra vez. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué Juan conserva la memoria de este relato? ¿Por qué es tan especial para que el Espíritu Santo lo cuide en la memoria de Juan? Porque Juan es el que en el capítulo 1 por el versículo 14, va a decir, y nosotros vimos la gloria en él, hablando de Jesús, hablando del Verbo, dice, y nosotros vimos en él la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan es alguien que percibe la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Es alguien que fue sensible a la presencia de Dios en Jesucristo. Fue sensible al Dios que estaba manifestado en la historia. Y por eso entonces puede el Espíritu Santo guiar a Juan y establecer nuevamente eso. Ya te he glorificado y el mundo está viendo mi gloria en ti, está diciendo el texto aquí. Todo lo que ha pasado y lo ha acontecido a través tuyo y contigo ya es la gloria, la presencia mía, y lo voy a glorificar otra vez. Y ahí es donde a los griegos no les cierra mucho esto. Porque entonces Jesús le va a decir, es importante que yo sea levantado de la tierra. Es importante que yo sea levantado y luego atraiga a todos a mí mismo. Es importante que yo tenga que padecer y tras mi padecimiento resucitar. Y tras esa resurrección atraer al mundo. Yo los atraeré a mí mismo. Nosotros venimos de esta experiencia. Jesús nos ha atraído. Nos sentimos no solamente fascinados por Jesús. Nos sentimos no solamente que el amor de Dios se muestra en Jesús, sino nos sentimos que en Jesús hubo algo tan especial que la palabra, Dios por su palabra lo ha transmitido hasta nosotros. Y hemos terminado no solamente creyendo en Jesús, sino asumiéndolo a Jesús como el Señor, como el que dirige nuestras vidas. Y no solamente como el que dirige nuestra vida, lo hemos terminado poniéndolo a Jesús como el soberano de nuestras vidas. Y clamamos y decimos, Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Esta atracción que nosotros un día sentimos por Jesús y que se ha consolidado en esto que nosotros ahora vivimos, que Jesús lo va a poner ahí al final. Y entonces cuando los griegos le dicen, ¿cómo es esto de que tú vas a ser levantado? Y él toma y les toma otra vez la palabra y les dice, ya estoy con vosotros. Y entre tanto la luz está con vosotros, en tanto ustedes ven algo de la luz. Ahora, aprópiense de la luz. Caminen en la luz, no se distraigan, vayan por el sendero de la luz, porque es importante que en un momento dado las tinieblas no los atrapen, las tinieblas no los alcancen. Hermanos, a veces uno se encuentra con que este término que se ha acuñado en la sociedad moderna que se llama la transparencia, el ser transparente representa que las cosas están ante la luz. Pero a veces nos distraemos, lo hacemos así, nos distraemos a veces, y terminamos caminando en la luz, en las tinieblas. Y cuando nos damos cuenta, los que creemos en la luz, los que nos hemos apropiado de la luz, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo he venido para alumbrarles la vida. Pero cuando hay un descuido en nosotros, vamos a llamarle descuido entre nosotros, hay un momento en que las tinieblas nos atrapan, las tinieblas nos alcanzan. Es la gran dificultad de las cosas que no son transparentes en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto nosotros nos acercamos a este texto y lo miramos? Porque es un texto, como alguno interpreta, son los textos escondidos de la Escritura. Porque para nosotros es conocido el que Jesús se turba,
Es conocido para nosotros que una voz le habla y le dice, ya lo he glorificado, eso es conocido para nosotros. En que Jesús recibe la palabra de los griegos en la cual le dicen, ¿cómo es esto de que el Cristo va a ser levantado? Eso es conocido para nosotros, pero los textos escondidos de la Escritura un tanto, escondidos en el sentido es esto que dice, anden en la luz, ustedes tienen un poco de luz ahora, anden en la luz, no sea que las tinieblas los atrapen. El texto, noten ustedes cómo termina, dice, en tanto que tenéis la luz, creen la luz para que seáis hijos de luz. Aquí los griegos tienen una expectativa, quieren saber más acerca de Jesús. ¿Y qué hace? Salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Transparenten la realidad de su vida. Y aquí no se trata de una transparencia en público en las personas que uno tendría cerca, sino aquí es en el cual uno viene a Dios. Y entonces pasa de las tinieblas a la luz. Y Dios, que conoce las circunstancias de nuestras vidas, nosotros creyendo en la luz, entramos en ese espacio de la luz y Dios transparenta toda nuestra realidad y nos convierte en hijos de la luz. Palabra complicada, es cierto, para nuestros días, en los discursos religiosos de nuestra época, pero eso es lo que el texto nos dice aquí en este momento. Somos hijos de la luz. Las tinieblas no nos atrapan, no nos alcanzan, porque estamos transparentados ante la presencia de Dios. Y este es un llamado que Jesús va a hacer en este texto. Por eso Jesús les va a decir, yo voy en el camino que me corresponde hacer por ustedes. Pero una vez que yo sea levantado, esto poco que ustedes ven, lo van a ver en un momento plenamente radiante. Y eso es lo que hoy día representa para nosotros el ser cristiano en gran medida. El cristianismo vive uno de los grandes desafíos que tal vez nunca se había esperado en la historia. Tiene una gran competencia por ser éticamente superior a las demás éticas y tal vez la ética mucho más significativa de la historia. Tiene el desafío de serlo. Y lo cual representa una claridad y una luz. El cristianismo vive uno de los momentos más difíciles porque cada vez se reclama que los cristianos dejen de hablar acerca de la contundencia del Evangelio. De esto de pasar de las tinieblas a la luz. Hay un intento por frenar la predicación del Evangelio en el mundo. El tema es que no estamos predicando tanto como para que el impacto se produzca. Esa es la gran pregunta que nos hacemos en los estudios. No estamos impactando lo suficiente como para que la gente sienta que estamos siendo suficientemente incisivos con lo que corresponde al mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que reconocer, creemos en la luz, mantenemos esa luz. Somos la luz del mundo, somos luminares, lo creemos teóricamente por lo menos, pero tenemos que reconocer que el cristianismo ha bajado la guardia en ese sentido. No estamos haciendo lo que en otros momentos tal vez el cristianismo ha hecho. Por eso cuando Jesús le habla aquí a las multitudes, a la gente que le está escuchando, les dice, ustedes están viendo algo de luz. No vean todo el mundo en tiniebla, porque la cosa que está implícita aquí es ese llamado. No todo está en tinieblas. Hay un poco de luz. Y ese poco de luz lo mostramos nosotros. Y ahí me adhiero juntamente con usted. Lo mostramos nosotros en este acto, en este tiempo que nosotros tomamos hoy día, esta mañana. Dejamos nuestros quehaceres, nuestras cosas y venimos aquí porque queremos adorar al Señor, porque queremos escucharle más a Él, queremos escuchar su palabra. Queremos también que nuestra vida en esa penumbra en la cual va avanzando tenga una luz de parte del Señor. Y el Señor nos dice esta mañana, en ese poco de luz que tienes, procura ir más allá de tal manera que las tinieblas no te sorprendan. Hermanos, que el Señor pueda ayudarnos a nosotros a andar en la luz, a ser transparentes, a no engañarnos en cosas que en algún momento terminan siendo manifiestas y comprometen el testimonio de aquellos que están en la luz. Que el Señor nos ayude y nos libre
de entrar en una situación en la cual, estando en la luz, seamos atrapados por las tinieblas. No quiere decir que se pierde la salvación ni cosa por el estilo, sino que la luz se opaca, la luz termina siendo afectada. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, que oremos los unos por los otros para que nosotros seamos fortalecidos en esto de, al haber sido atraídos hacia Jesús, Jesús vuelva a ser en nosotros poderoso, vuelva a ser nuestro Señor, puede ser nuestra razón de vivir. Jesús vuelva a ser aquel por quien nosotros estamos listos a dar la vida por ellos. Por eso es que a veces tenemos dudas si orar o no por los que los persiguen o no. ¿Por qué? Porque los que están siendo perseguidos, dice que son bienaventurados, porque son perseguidos por causa de la justicia. Y el reino de Dios es de ellos. Y yo me pregunto si orar que el reino de Dios no sea de ellos, que no lleguen todavía al reino de Dios, que lo que están diciendo tal vez no es una cosa que está correcta, sino es, hermanos, algo que es desafiante para nosotros. Es desafiante. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. Otra cosa es ser perseguido por cosas injustas. Otra cosa es ser perseguidos por cosas que el Evangelio no enseña. Esas son otras cosas. Por eso nosotros hoy día vivimos desafíos importantes. Hermanos, que el Señor nos ayude y que tomemos esta palabra. Se la dice a los gentiles antes de que Él resucitara. Dice, ahora tienen un poco de luz. Nosotros hoy día ya estamos en el otro momento. No tenemos un poco, tenemos una plena luz. Él ha resplandecido. Vamos poco más adelante, en los siguientes domingos, a recordar, a tener memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Y en esa luz que irradia de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pueda fortalecerse nuestra existencia, nuestra manera de ser, nuestra manera de mirar las cosas hacia adelante y observar que las tinieblas no nos atrapen. Oremos. Señor, gracias por tu palabra para nuestras vidas. Vivimos en un mundo en el cual tú nos has puesto para ser luminares. Y tú nos muestras en tu palabra en esta mañana tus propias turbulencias frente a esta realidad. Pero tú has venido para glorificar tu nombre. Tu nombre sea glorificado entre nosotros en nuestras vidas. Que tú seas el Dios que nos cambia, seas el Dios que nos perdona, el Dios que guía nuestras vidas, que nos hace andar en la luz. Que tú seas el Dios que ha llegado a ser soberano de nuestras vidas, que ha tomado nuestras vidas. Ayúdanos. No son tiempos fáciles para aquellos que de todo su corazón sirven y quieren servirte. Ayuda a cada uno de nosotros esta mañana. Queremos servirte, te amamos y queremos servirte. Pero cada vez es más desafiante seguirte. Queremos seguirte, conscientes de que estamos listos a hacer todo por ti. Ayúdanos, te necesitamos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.